Buenas tardes, buenos días. Aún tenemos unos tenemos unos minutos para que usted comparta el enlace o comparta el Facebook. Un segundito, por favor. Vamos a ver. Estamos conectándonos a las redes sociales y estamos aquí viendo, es el momento de que usted comparta el enlace y así de esa manera le haga la invitación a las personas que se unan a la serie de talleres que vamos a tener en este mes, donde son temas para hombres del cambio que quieran hacer un cambio. Y bueno, vamos a comenzar hoy día con nuestro primer tema. Recuerde que estos talleres van a ser los días jueves a las 11 y el primer tema, el machismo y el patriarcado. Y bueno, pues nosotros somos de Latina Center y la misión de nuestra organización es mejorar la calidad de vida y la salud de la comunidad latina a través de oportunidades de desarrollo personal y de liderazgo para todos los latinos y sus familias. Tenemos 23 años sirviendo a nuestra comunidad y eso es importante, sobre todo ahora con todos estos cambios que está habiendo, poder compartirles que afortunadamente nosotros continuamos activos, estamos abiertos a la comunidad y tenemos muchos recursos que se puede ver beneficiado usted o su familia o su comunidad donde usted se desenvuelve. Y bueno, por ello le invitamos a que nos visite en www.delatinacenter.org. Puede hacer una llamadita al 510-233-8595 y dejarnos sus comentarios, sus dudas, qué es lo que usted necesita, que nosotros de cierta manera le podemos proveer recursos, le podemos proveer información para que salga de la situación donde usted se encuentra, porque pues todos merecemos una mejor calidad de vida y en ocasiones tenemos que trabajar en nosotros mismos para tenerla, ¿verdad? Y pues también nuestras instalaciones están aquí en Richmond, California, así de que usted puede visitarnos y decir qué es lo que hay, qué más puedo aprender. Recuerde, nosotros tenemos muchas capacitaciones, muchos programas que le pueden ayudar a usted a prepararse. Mm, no tienen costo, pero tienen mucho valor cuando uno invierte el tiempo y en el conocimiento para podernos desenvolver. Así es que este es el proceso a que le invitamos y bueno, no le voy a quitar más tiempo a nuestro invitado de hoy día que nos trae un maravilloso tema. Digo maravilloso porque estamos en tiempos de saber qué es lo que está sucediendo, qué sucedió en el pasado, que actualmente nos puede estar complicando la vida o tengamos que trabajar algo en la vida para el bien de las siguientes generaciones, como le dije anteriormente, o nuestro propio bien, ¿verdad? Así de que, bueno, pues con nosotros se encuentra nuestro terapista. Él tiene bachillerato en psicología clínica y maestría en trabajo social clínico. Él es peruano, es amante de su patria, le gusta saber y sabe de diferentes culturas. Él le encanta está entregado en las causas sociales y cómo ayudar al ser humano a que pueda estar mejor, ¿verdad? Y bueno, pues sí, desde 1991 él ha estado trabajando en la comunidad para inmigrantes y actualmente pues está con nosotros desde el 2014 aproximadamente colaborando con The Latina Center, con círculos de terapia, con presentaciones de talleres informativos como el que hoy día nos trae y pues también contamos que ahora él es nuestro director de operaciones. O sea que estamos empoderados en The Latina Center con su presencia y pues bueno, Javier, buenos días, bienvenido con su tema, el machismo y el patriarcado. Y bueno, pues es su tiempo, bienvenido. Muchas gracias, Yolanda, por esa presentación, sobre todo, y pues nada, quiero solamente agregar el orgullo de pertenecer a esta organización. Ahora básicamente eh, haciendo un poquito de trabajo en el área de eh, supervisión, dirección de los programas y todo lo relacionado con The Latina Center.
Así que muchas gracias por esa descripción de mi trabajo por muchos años aquí en la comunidad. Pero bueno, hoy día es una presentación informativa que me han dado la oportunidad de hacer y ante todo, pues quiero compartir estos conceptos que son de pronto, incluso hoy día, ¿no? Un poquito controversiales porque eh, tocan diferentes temas que se han mencionado a través de los estudios antropológicos, sociales, políticos, etcétera. Entonces, lo que yo siempre digo, ¿no? La información que traemos aquí ante ustedes es para que de pronto se fomente un poquito la curiosidad, por lo menos, y empezar a investigar, ¿no? Empezar a educarnos, puesto que uno de los factores más importantes que tenemos frente a estos temas es la falta de educación, ¿no? La importancia de que nos eduquemos y que sepamos exactamente qué es lo que estamos enfrentando es vital para entender estos temas y para evitar, sobre todo, de que se siga transmitiendo de generación en generación. Pues bien, dicho este preámbulo, vamos a empezar a hablar de lleno en estos temas tan profundos como es el del patriarcado y el machismo, ¿no? Permítame, no sé si lo estoy compartiendo, todavía no lo estoy compartiendo, ¿verdad? No, Javier, todavía no. Ok, déjeme un segundito entonces, pasar a la pantalla para compartir. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No sé si ahora sí lo vemos. ¿Lo vemos? ¿O no lo vemos? ¿Sí se ve? Sí, completo. Muchas gracias entonces. Pues bien, patriarcado y pues machismo, ¿no? Vamos a hablar de lleno en qué se diferencian estos dos conceptos. Mucho se ha hablado de pronto de este sistema que surge, bueno, según la historia misma, nos indica de que este es una estructura social, es una estructura que básicamente ha nacido desde épocas muy remotas, ¿no? Casi, muchos expertos indican de que esto nace ah, desde épocas prehistóricas o al término de la prehistoria misma, en donde pues se formó un sistema de control, de dominio que ejercieron los hombres sobre las mujeres, ¿no? Básicamente esto tiene una estructura que deviene de cómo mantener un sistema político, económica, dentro de lo que se empezó a formar como familia en esas épocas. Pero básicamente aquí el problema es de que surge desde ese entonces un dominio masculino sobre la figura femenina. El patriarcado entonces se forma como una organización social, ¿no? Cuya autoridad y poder recayó siempre sobre el varón, ¿no? Sobre la mujer. Eh, Esta autoridad fue representada entonces por quien se llamó el patriarca, ¿no? El patriarcado entonces viene como un sistema que ha sido institucionalizado, en donde se ha mantenido la subordinación de la mujer, ¿no? Frente a los varones, frente a todo lo que represente lo masculino. Y esto pues ha devenido en una desigualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Eh, es aquí donde se ha dado incluso énfasis, ¿no? A los conceptos biológicos y sociales a través de la historia.
En la actualidad, todavía vemos la influencia muy marcada de este sistema patriarcal y sobre todo en los últimos años, a partir de los 50, 60, más que nada, los movimientos feministas, ¿no? Empezaron a hablar mucho de este sistema y cómo esto todavía estaba siendo altamente permitido en nuestras sociedades y que de pronto aún lo es. Entonces, sin embargo, se han empezado a ganar poco a poco terrenos importantes en cuanto a los derechos, ¿no? que tiene hoy en día la mujer. En cuanto al machismo, básicamente es una, digamos, es algo que nace del patriarcado mismo, pero en cuanto a una serie de comportamientos, una serie de actitudes y prácticas culturales, ¿no? Que básicamente van a hacer que el patriarcado siga vigente, pero en este caso es una actitud que incluso tiene una característica de violencia, una característica de degradación de todo lo que signifique femenino, ¿no? Es así como el machismo, entonces, lo vemos en sus diferentes formas hoy en día, ¿no? Es una violencia física, es una violencia psicológica, emocional. Básicamente lo vemos quizás a diario y lamentablemente se ha convertido en una especie de norma, entre comillas, puesto que si vemos simplemente en la televisión o en los medios sociales diferentes, como el chiste, ¿no? El humor, entre comillas, conlleva mucho de estos mensajes machistas, conlleva mucho de estas expresiones ofensivas, vulgares, descalificadoras sobre las mujeres, ¿no? Y también sobre todo aquellas personas que no sean percibidas como heterosexuales, ¿no? Entonces, la agresividad machista también ha causado este tema de la homofobia, ¿no? Recordemos entonces que el machismo es una expresión, perdón, de agresividad contra todo lo que signifique femenino. Eh, Esto obviamente pues lleva a que muchos hombres tengan esta especie de estereotipo de lo que debe de ser un hombre y de lo que no es. Y cuando Javier. se sale de esa estructura, entonces empezamos a ver las diferentes manifestaciones de agresividad machista. Perdón. Sí, Javier, disculpe la interrupción, pero no se ve la pantalla completa. Está todavía en la primera, en la de presentación. Y quisiera saber si nos puede poner la página completa, porque en los teléfonos me dice que no se ve. ¿No salió la segunda? No, Ah, entonces tenemos un problema. sí, es Permítame un segundo. una Permítame un situación a segundo. resolver. En la, ahora sí se ve completo. ¿En qué se diferencia? Ahora sí ya podemos ver. ¿Ahora sí lo ven? Sí, está en la página en qué se diferencia el patriarcado del machismo. Ahí esa es la página que se ve. Ok. Gracias. Bueno, entonces, sí, bueno, básicamente entonces es eso, ¿no? La diferencia entre patriarcado y machismo es de que el patriarcado lo vemos como una especie de sistema global, un sistema estructurado a través de la historia, básicamente paralelo casi a la humanidad, ¿no? Recordemos de que según las fuentes históricas, esto nace básicamente cuando el hombre empieza a tener más dominio de la agricultura misma, ¿no? Se expande su dominio territorial y por lo tanto económico, lo cual le da poder a ciertos grupos. Pero es interesante que en estos casos el hombre empieza a ver pues a la mujer como
un ser que solamente le puede dar hijos para que esos hijos ayuden a, a mantener y a expandir mucho más sus terrenos, ¿no? Y así tener más control económico, etcétera. Entonces, en ese momento nace esa disparidad y nace sobre todo la percepción, digamos, clasista en cuanto a género, clasista en cuanto a que se le ve a la mujer solamente como, pues, una persona que le va a dar hijos a los hombres. Entonces, es la sexualidad de la mujer en la que se empieza a objetivizar, se empieza a cosificar, ¿no? Como lo han dicho algunos filósofos franceses incluso, la mujer mm, básicamente se le objetiviza por su sexualidad en los inicios del patriarcado. Y de esa forma se mantiene, y lo podemos ver en diferentes culturas, ¿no? Cómo es que los emperadores, los grandes poseedores de tierras, etcétera, los grandes guerreros, tenían muchas mujeres, ¿no? Y la intención era básicamente tener muchos hijos para poder llevar a cabo, perdón, para poder llevar en el futuro eh, sus ganancias, sus tierras, ¿no? Eh, bajo su mismo nombre. Ya después viene incluso la institucionalización llamada matrimonio, pero eso es otra plática. Vamos a enfocarnos básicamente en lo que es entonces el patriarcado y machismo. No sé si quedó clara esta diferencia, pero nuevamente el machismo viene entonces como una manifestación del patriarcado, ¿no? Que lo va a reforzar, pero de una manera violenta, agresiva, que es lo que vemos actualmente. Permítame ver cómo voy a mover ahora aquí la pantalla, porque ya me quedé sin poder mover la pantalla. Nada más presiónele ahí donde dice manifestación al lado derecho, un clic y va a correr. Debe correr. Ahí donde sea, nada más a la derecha. Ahí, un clic y ya cambia. Muchas Listo. gracias, Yolanda, muchas gracias. El patriarcado entonces lo vemos actualmente manifestado en diferentes formas, ¿no? Y estas son algunas de las formas en cuanto a el área familiar, ¿no? Generalmente se espera que los hombres sean los que proveen y las mujeres, ¿no? Históricamente son las cuidadoras del hogar y de los niños. Se le ha quitado básicamente en muchos lugares el poder, digamos, de formar parte de la economía de la familia. Hoy en día se está cambiando esto, ¿no? Felizmente. Por eso que hay algunos estudios que indican ahora el debilitamiento del patriarcado, pero todavía no ha desaparecido. Se ve también en la esfera política y económica, en donde pues vemos aquí una desigualdad en cuanto a la distribución del poder y recursos. La mayoría de los hombres son los que siguen manteniendo liderazgo en diferentes esferas políticas, empresariales, etc. Otra vez, esto empieza a tener un cambio, ¿no? en el mundo. En el ámbito social y cultural, el patriarcado sigue arraigado en normas y valores culturales que a menudo van a reforzar los estereotipos de género. Y fíjense que esto es todavía muy, digamos, muy común en muchas familias. Y si no, veámoslo de cerca, ¿no? Cuando van a nacer un varón, todo el mundo se alegra, y cuando nace una nena, de pronto la reacción es diferente, ¿no? Y inmediatamente se asignan colores, ¿no? Que honestamente, pues, de pronto todo esto forma parte, ¿no? De un reforzamiento de todos estos estereotipos de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, ¿no? Los hombres juegan con armas, las niñas juegan a la comidita, ¿no? Estereotipos.
Y también el patriarcado lo vemos aún pues en la violencia contra las mujeres, ¿no? Es este sistema que nace diferenciando el valor del hombre y la mujer, pues es responsable de que aún exista la violencia contra las mujeres, o contra todo lo que es femenino, contra todo lo que es percibido como femenino, ¿no? De aquí nacen entonces las agresiones sexuales, la misma violencia doméstica, y los feminicidios. Lamentablemente, hoy en día se habla mucho de los feminicidios, ¿no? Que en muchos países definitivamente existen. Y bueno, todo esto se debe a que el patriarcado pues sigue reforzando la idea de que los hombres ejercen un dominio, una supremacía sobre las mujeres, y que la mujer sea percibida en un nivel inferior, ¿no? Y subordinadas a los hombres. No sé si hay alguna pregunta o seguimos solamente. Seguimos. Muy bien, déjenme ver cómo muevo acá. ¿El patriarcado puede tener un impacto negativo en la salud mental de las mujeres? Definitivamente, ¿no? Creo que uno de los mayores impactos que vemos a nivel de la salud mental es eh, el gran debilitamiento, ¿no? de la autoestima en las mujeres. Esto conlleva definitivamente problemas emocionales como la misma depresión, la misma ansiedad, y aquí hay una disparidad, ¿no? En diferentes áreas de la sociedad, pero no nos equivoquemos, esto ha venido cambiando con el paso de los años. Hoy en día vemos una fuerza nueva, refrescante en muchas agrupaciones femeninas, como aquí en Latina Center, por ejemplo, que se está tratando, yo creo que formar parte de cómo reescribimos la misma historia de la mujer. Si nos ponemos a pensar un poquito a través de la historia, no hay mucha recopilación de historiales de mujeres como grupos que se hayan enfrentado a todo este sistema patriarcal. Por el contrario, ha sido muy fuerte siempre la presión y por lo tanto muchas mujeres incluso casi se han acostumbrado al sistema de opresión, lamentablemente, y lo han defendido incluso en muchos casos. Por eso es que vemos de que controversialmente hay estudios que indican de que generalmente las mujeres son quienes llevan hacia adelante, hacia las generaciones futuras, este sistema, ¿no? Patriarcal, machista, puesto que de alguna forma u otra están haciendo diferencias en la educación de sus hijos. A los hombrecitos se les da más ventaja en comparación con las mujeres. A los hombrecitos o varones se les permite más cosas que a las mujeres, ¿no? Y eso lo dejo para el análisis de cada una de las personas que puedan estar escuchando esta información, ¿no? No me crean a mí, busquemos un poquito las fuentes de todo esto que estoy mencionando. Finalmente, pues claro, la violencia y el trauma, ¿no? Las mujeres tienen más probabilidad de sufrir violencia y trauma como resultado de todo este sistema patriarcal, incluyendo las agresiones sexuales, la violencia doméstica y feminicidio, como mencionamos anteriormente. Todo esto obviamente tiene un impacto definitivo sobre su salud mental. Este es un punto que es mencionado también en muchos estudios y con el respeto debido, pero necesitamos mencionar de cómo la religión, que en muchos aspectos deviene de sistemas patriarcales, de pronto ha influido de alguna manera en la proliferación o el mantenimiento de este mismo sistema. Recordemos de que el patriarcado en muchas religiones muchas veces no se ha reconocido a las mujeres como parte inherente de ese mismo sistema religioso,
¿no? No se les ha tomado de pronto en cuenta a asumir ciertas posiciones dentro de ciertas religiones. Entonces, básicamente, se les ha reducido a un nivel debajo de, ¿no? En una posición que no se le da de pronto ese rol protagónico. En algunas instituciones religiosas creen que el papel principal, por ejemplo, de la mujer es dar a luz y criar a sus hijos, ¿no? Muchas veces yo he escuchado directamente a personas que han dicho, bueno, la mujer tiene que obedecer al hombre porque así lo dice, ¿no? Tal precepto religioso. Como digo yo, respetando la fe, la creencia de las personas, pero solamente aquí este es un punto para el análisis, para ver cómo es que de pronto algunos mensajes han sido tomados quizás fuera de contexto, quizás bajo cierta influencia predominante, ¿no? De ciertos grupos religiosos, pero que quizás están haciendo mucho más daño, ¿no? A la mujer. Eh, Porque, por ejemplo, vemos, sin embargo, el otro lado de la moneda, ¿no? De que la Biblia nos da muchos ejemplos de mujeres que han sido importantes de pronto eh, eh, dentro de los diferentes libros de la Biblia. Sin embargo, sigue siendo en minoría, ¿no? Frente a la cantidad de varones, de hombres que menciona la Biblia. Eh, el mensaje de Dios me parece que es darle a la mujer un papel más preponderante. Sin embargo, parece que el mensaje no ha sido dado de esa manera. En todo caso, no ha sido bien asimilado, eh, pero ese es un asunto diferente a discutir, a analizar. Pero recordemos, ¿no? El Antiguo Testamento, hablando de la religión católica, por ejemplo, está altamente influenciado, ¿no? Por las tribus israelitas, ¿no? Que son altamente patriarcales. Entonces, de ahí podemos ver quizás muchas de las respuestas de por qué este patriarcado ha sido muy importante en estas descripciones, en estos mensajes que dan las religiones mismas, ¿no? Otro tema importante dentro del patriarcado es cómo se relaciona la violencia contra personas, por ejemplo, de la comunidad LGBT, la comunidad homosexual. Eh, si entendemos de que la percepción patriarcal y machista es poner a un nivel bajo o no aceptar el valor de lo femenino, entonces aquí vemos la explicación por la cual surgen estos temas de odio, de agresividad, el término, por ejemplo, homofobia mismo, ¿no? Es una discriminación y violencia contra la comunidad homosexual por estas diferencias, estas percepciones, ¿no? De que solamente existe hombre y mujer y nada más. Entonces aquí vemos otra fase, digamos, extendida dentro del patriarcado y del machismo. El estigma y la discriminación. Las personas LGBT o de la comunidad homosexual pueden enfrentar estigma y discriminación debido pues a su orientación sexual, identidad de género, lo cual lleva pues a toda una diferencia de aceptación, exclusión social, etcétera, ¿no? Se tiene la idea o la percepción de que la heterosexualidad es la única existente, ¿no? Y que todos deben estar básicamente conformándose de acuerdo a esa expectativa. Y finalmente, pues vemos cómo esto conlleva a la violencia, ¿no? Violencia que ha desatado diferentes tipos de agresión e incluso homicidios, lamentablemente, por este tipo de pensamiento. Pues bien, ¿cómo podemos identificar el comportamiento machista dentro de la vida cotidiana? Y esto es importante, ¿no? Va a ser importante de pronto entender cómo existe todo un sistema machista en nuestra comunidad y cómo lo podemos primero identificar para poder buscar alguna especie de antídoto, ¿no? Alguna especie
de actitud o de pensamiento que podamos contrarrestarlo. Existen los comentarios sexistas, ¿no? Que buscan restar el valor a las mujeres por el hecho de ser mujeres. También esos comentarios que señalan a los hombres que no encajan en patrones de masculinidad, ¿no? O que son menos hombres, ¿no? Y ahí vemos muchos puntos, ¿no? Como aquel famoso saco largo, ¿no? Mandilón, etcétera. Existen los juicios en torno a la vida sexual de las mujeres, tabúes en torno a la sexualidad femenina. Por siglos, ¿no? se ha pensado que la mujer no debe de sentir placer. Aún hoy en día, cuando se habla del tema sexual, ¿no? Muchas personas se escandalizan, no lo quieren hablar. No sé si es exactamente por vergüenza, por temor a cometer un pecado, o porque de pronto desconocen del punto. O quizás hay el tema muy arraigado de que esas cosas, entre comillas, cosas, no se deben de hablar, no forman parte de nuestra vida diaria, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Es como que si estuvieran invisibles, ¿no? La asignación de roles de género, el machismo se construye a través de la polarización, de los roles y de los estereotipos que han definido lo que es masculino y lo que es femenino, ¿no? De aquí deviene una serie de conductas discriminatorias que excluyen a las mujeres de diferentes ámbitos de la sociedad. Y finalmente, pues la violencia de género, ¿no? Que está muy extendido hoy en día, como acabamos de mencionar, a todo lo que signifique femenino, ¿no? Hay algunas frases y comentarios machistas que son muy comunes en la vida cotidiana. Y esto me pareció interesante al buscar un poquito de información, puesto que de pronto esto lo escuchamos a diario y lo anormal se ha convertido en normal. Y lamentablemente esto solamente refuerza, pues, ¿no? El machismo, la supremacía, la discriminación, etcétera, sobre la mujer o sobre lo femenino. Por ejemplo, aquella frase, los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales, ¿no? Un estereotipo discriminatorio sobre las mujeres. Las mujeres conducen peor. Hemos escuchado esta frase muchas veces de pronto, ¿no? La suerte de la fea, la bonita la desea, ¿no? Básicamente, con esto se descredita a las mujeres que no cumplen con los estándares de belleza impuestos por la sociedad, ¿no? Calladita estás más guapa. Esta frase busca silenciar a las mujeres y negarles su derecho a expresarse, ¿no? Calladita estás más guapa. Mujer tenía que ser. Esta frase definitivamente desacredita a las mujeres y sugiere que son menos capaces que los hombres. Es una histérica. Esta frase busca desacreditar las emociones de las mujeres y sugerir que son irracionales. Es una devoradora de hombres. Esta frase descredita la sexualidad de las mujeres y sugiere que no tienen derecho a expresar su deseo sexual. Estos son algunos ejemplos, nada más, de los muchos que de pronto ustedes pueden empezar a identificar. Solamente escuchen un programa humorístico, entre comillas, ¿no? Ahí van a encontrar una serie de frases, de comentarios que tienen definitivamente un sesgo marcado de machismo y de agresividad, ¿no? Sobre lo femenino, sobre las mujeres. Pues bien, después de hablar de todo esto y muchas cosas quedan obviamente en el tintero, como se dice, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para primero mejorar la salud mental de la mujer en un contexto patriarcal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ante todo, promover la igualdad de género. Una de las formas más efectivas de mejorar la salud mental de las mujeres es promover la igualdad de género y desafiar las normas y valores patriarcales. Obviamente, aquí se necesitan muchas campañas educativas, de concientización, cambios en las políticas que aborden la discriminación y la violencia por motivos de género.
¿no? Creo que una de las campañas que se hacen aquí mismo en Latina Center cumple este objetivo en cuanto se analizan las causas de la violencia doméstica, o a través de de estas charlas informativas, en donde de pronto la intención es promover la curiosidad, promover la investigación, ¿no? Como comunidad, y enfrentar todas estas creencias, todas estas costumbres no culturales, tóxicas, que simplemente las estamos repitiendo de generación en generación. Luego, proporcionar servicios de salud mental sensibles al género. Otra vez, creo que aquí en Latina Center tenemos esa intención. Tenemos básicamente diferentes talleres en donde hablamos de todos estos impactos que tiene el machismo, patriarcado mismo, y cuáles son los efectos. Necesitamos ser, por lo tanto, organizaciones asequibles en la comunidad. Creo que hay todavía pocos recursos comunitarios en donde la comunidad pueda llegar a entender no solamente esta problemática, sino otras más que hacen mucho daño a nuestra comunidad latina, ¿no? Recordemos de que tenemos, como en toda cultura, elementos tóxicos culturales que los estamos trayendo y los estamos propagando y nos estamos haciendo daño. Necesitamos entenderlo, necesitamos educarnos. Empoderar a las mujeres para que tomen el control de sus propias vidas y tomen las decisiones que más les convienen. Todo esto puede mejorar su salud mental y su bienestar, y por lo tanto tener más empoderamiento económico y participación política. Es muy importante la participación política de las mujeres, que tomen también, ¿no? Decisiones que favorezcan a, no solamente a sus economías, sino también a su bienestar psicológico, físico y, por qué no, espiritual. La contraparte es cómo podemos ayudar a la salud mental de los hombres en una sociedad patriarcal. Creo que uno de los problemas que enfrentamos como comunidad latina es la falta de participación del hombre en su propio autocuidado de su salud mental, en cuanto a su crecimiento psicológico y también quizás espiritual. No puedo hablar del aspecto espiritual, puesto que no es exactamente un área que yo puedo decir conozca a profundidad, pero en cuanto a la salud mental, puedo atestiguar definitivamente de que el porcentaje de participación de los hombres en su autocuidado es bastante bajo, bastante bajo. Quizás es porque precisamente uno de los estereotipos, ¿no?, que lleva el hombre es de, pues, no quejarse, no llorar, no lamentarse de sus problemas. Por lo tanto, muchos hombres absorben los golpes de la vida, ¿no?, los diferentes cambios de vida, y como pues tienen el argumento, el mensaje de que el hombre tiene que ser fuerte y aguantarse y tolerar y seguir caminando, pues lógicamente esto en algún momento hace de que haya una descompensación mayor en su sistema, ya sea físico o psicológico, y vemos allí toda una serie de problemáticas que se traslucen en el uso o abuso de sustancias, de alcohol, ¿no?, en diferentes conductas de violencia en la familia, etc. Entonces, necesitamos para comenzar a cuestionar los roles de género masculinos tradicionales, ¿no? Necesitamos cambiar estos mensajes que hemos aprendido, de pronto lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, ¿no? Aquí hay todo un contexto tradicional que necesitamos retar, ojalá de aquí en adelante. Proporcionar servicios de salud mental sensibles al género, es decir, de pronto
programas en donde se aborden estos temas para el hombre bajo el contexto, ¿no?, de la validación de lo que hemos venido afrontando como hombres y de lo que podemos hacer para de pronto adaptarnos mejor a una sociedad más equitativa, más respetuosa, ¿no?, de nuestras diferencias que tenemos entre lo que es masculino y femenino. Fomentar las relaciones positivas. Los hombres se benefician de las relaciones positivas con los demás, como por ejemplo estar casados, en pareja, ¿no?, tener una comunicación o contacto social. Entonces necesitamos animar a los hombres a construir esas relaciones y redes de apoyo social, que no solamente sea todo trabajo, ¿no? Creo que una de las premisas que tenemos al llegar a este país en general es: voy a trabajar de sol a sol porque necesito sacar adelante a mi familia. Bueno, se entiende, pero de pronto esa premisa se convierte en una regla de las cuales muchas personas no pueden salir. Y en algún momento, pues, empiezan a tener familia, empiezan a tener hijos, pero si el padre sigue trabajando de sol a sol, entonces no va a haber una dedicación, ¿no?, a ese núcleo familiar que empieza a crecer o empieza a añorar la falta de la figura paterna y quizás también la figura materna. Es decir, necesitamos en este caso fomentar nuevos tipos de interpretación de estos valores y roles, ¿no?, que tenemos como hombres. Y también promover masculinidades transformadoras. Esto básicamente implica promover igualdades de género y pues desafiar todo lo que estamos hablando, todo lo que se ha comunicado como en forma tradicional lo que significa lo masculino y lo femenino. Necesitamos desafiar esas ideas, necesitamos promover nuevas fuentes educativas, de conocimiento, de lo que significa la discriminación, etc. No sé si me dieron un mensaje. Perdón. Bueno, vamos a seguir. No sé si hay un mensaje. No, solamente que Jolie se tuvo que ausentar un momento y que estoy yo conduciendo junto contigo el Zoom. Perdón. Ok. Gracias, Gloria. Bueno, en general, para mejorar la salud mental de los hombres en una sociedad patriarcal, pues necesitamos ayudar a que los problemas de salud mental tengan una atención multifacética, ¿no? Hay muchos ángulos en la problemática de salud mental, tanto de hombres como mujeres, pero en este caso, permítame hablar de la ayuda hacia los hombres, puesto que llevan una gran carga, una gran carga que en muchos aspectos implica incluso una dualidad de ser fuertes, pero al mismo tiempo ser muy dóciles, ¿no? Hay una carga en donde el hombre se ve como el que debe de proveer, el de proveedor, y eso lleva a que se extralimite y no preste atención a otros factores importantes como los que se han mencionado. Entonces, si creamos este ambiente más compasivo y solidario para hablar sobre estos temas, de pronto podemos ayudar a los hombres a buscar esa ayuda, que como había dicho anteriormente, no se ha dado a través de 30 años o más de trabajo. Puedo decir de que el porcentaje de hombres que ha buscado ayuda quizás no llega al 20%. Su mayoría son las mujeres quienes buscan ayuda, ¿no? Entonces necesitamos cambiar esto, necesitamos validar y aceptar de que el hombre enfrenta una situación difícil, sobre todo en una comunidad de pronto en donde no es exactamente la nuestra, puesto que estamos hablando aquí de comunidades inmigrantes que han tenido que cambiar de cultura, que están enfrentando a cambios emocionales precisamente
por ese cambio cultural, por enfrentar una serie de situaciones diferentes, por haber dejado atrás familia, amistades, etc. Entonces hay aquí componentes importantes que necesitamos validarlos y necesitamos sobre todo ver cómo ayudar a que esto no cause un problema mayor. Vamos a seguir avanzando. Si me permiten, ¿cómo cambiar el machismo en las familias? Muy importante, ¿no? Puesto que este tema, como hemos dicho minutos atrás, parece que se refuerza mucho en el núcleo familiar. Hay estudios que parecen indicar de que es precisamente, ¿no? La mujer quien toma este rol de hacer ciertas diferencias, ¿no? De mantener ciertos estereotipos entre los hijos varones y las hijas, ¿no? Mujeres. Entonces necesitamos tener una educación en donde los niños y las niñas sean tratados por igual, ¿no? Que haya un mensaje en donde no se mencione, quizás antes era un poco más intenso el mensaje de que no, las mujeres no deben de jugar de esta manera porque son mujercitas, ¿no? Solamente pueden jugar de esta otra manera. Y los hombres también, ¿no? Si un niño se viste de rosado, todo el mundo va a saltar hasta el techo porque piensan de que el niño va a cambiar su orientación sexual. Temas como este, ¿no? Entonces necesitamos reeducarnos quizás. Modelar la igualdad en casa. Los padres deben promover la igualdad en el hogar para que los niños visualicen estas posibilidades más amplias de cómo interactuar cuando sean adultos. Conversación. Este es un tema que es preocupante hoy en día, puesto que el tema de la comunicación en el hogar se ha debilitado profundamente. Se ha debilitado profundamente. Hoy en día ya no solamente es la televisión, ahora son los celulares, las tablets, quienes se comunican con los niños, ¿no? Antes se decía la televisión son las cuidadoras de los niños, los babysitters, decíamos, ¿no? Pues no, hoy en día están los teléfonos. Si no, miremos a nuestro alrededor simplemente, ¿no? Los niños están en todo momento usando una tablet, un celular, y nadie conversa con ellos. Esto sí es altamente preocupante. Necesitamos romper entonces con estos estereotipos de género, el tema de que solamente los hombres son los proveedores, o que solamente son los únicos que pueden solucionar los problemas, ¿no? Versus un trabajo de pareja, ¿no? Un esfuerzo conjunto, ¿no? En donde se validen, pues, ¿no? La presencia de papá y mamá en este caso. Enseñar a los hijos a respetar a las mujeres, muy importante, muy importante. Ustedes son mejor que nadie conocedores de estos temas. ¿Existe o no existe ese respeto, ¿no? De los niños con sus hermanas, por ejemplo, para comenzar? De los niños con sus mismas madres, ¿no? Vemos muchas veces de que este tema a veces surge como una especie de chiste cuando he visto de que hay niños que son agresivos con sus mamás y las mamás se ríen, ¿no? Y empiezan a permitir este tipo de conductas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Reconocer el problema de que el machismo existe en nuestra sociedad. Definitivamente aún es imperante. Y lamentablemente esto también conlleva un cambio en el sistema mismo político judicial, ¿no? Que tenga mejores leyes de pronto para sancionar los temas de violencia, por ejemplo, violencia doméstica. Educar a nuestros hijos en los valores, respeto, igualdad y tolerancia y la empatía. Ser un modelo a seguir, definitivamente en todo momento es necesario que los hijos tengan estos modelos de lo que significa ser hombre y mujer, ¿no? De lo que significa ser pareja, de lo que significa el respeto, etc. Y en general, creo que nuestra tarea es la de educarnos. ¿Somos una comunidad que se educa? Esa es la pregunta. Yo creo que
Aquí en Latina Center tenemos las puertas abiertas, aquí tenemos las pantallas abiertas, ¿no? Para comunicar una serie de recursos informativos, educativos, con la intención de que nuestra comunidad se eduque, que nuestra comunidad investigue. Muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo no sabía. Yo creo que hoy en día, a menos que, bueno, sea una persona que no aprendió quizás a leer, se entiende de alguna forma, pero fíjense que hoy en día en nuestras manos tenemos toda una biblioteca, si podemos decirlo, ¿no? Si podemos hacer la analogía. Y usted puede leer, puede buscar información en su celular, en su tableta, en su computadora. Y si no sabe leer, también existen audiolibros, existen diferentes sistemas de enseñanza. Hoy en día con la inteligencia artificial, mucho más aún. La inteligencia artificial nos está llevando a todo un camino en donde incluso se dice que ya van a desaparecer los sistemas tradicionales de educación. Entonces, todo esto lo tenemos en la palma de la mano. Yo creo que quien diga no lo sabía, no lo sé, etcétera, es porque simplemente no ha querido, no se ha dado la oportunidad de aprender. Y yo creo que este es el reto mayor que tenemos como personas y como comunidad. Y bueno, se me apagó la pantalla, significa que ya terminé. Creo que hasta aquí llegamos y son exactamente las 12. Exacto. Muchísimas gracias, Javier. Realmente es un tema que cuando uno ya lo ve así, por pasitos, explicado por cada uno de esos ítems donde tú haces referencia a lo que en realidad hemos estado sometidos por décadas, desde que éramos niños, a que la mujer tenía que servir al hombre, a que uno tenía que siempre ser la que estaba en la cocina, la encargada de las labores de casa, y que era malo ver que si al hombre se le podía poner una tarea de casa, entonces ya no era bien visto ni por el mismo niño, porque no, papá no hace eso, yo como hombre no lo puedo hacer. Es realmente todo un proceso que como comunidad, que como sociedad, debemos de tomarlo muy en serio. Hay diferentes fuentes en las que nosotros podemos llegar a generar este ruido y este ruido a favor de un cambio. Cuando yo digo el cambio es porque tenemos que tomar conciencia. Los que estamos al menos en este Zoom, que hemos dedicado este tiempo a conocer sobre el tema, a saber que se está tratando de poner así en una vitrina el tema y analizarlo y decir por qué estamos siguiendo patrones que lo que hacen a veces es minimizarnos a nosotros como mujer. Vemos mal que si el hombre va a atender a la mujer, le va a cocinar o le va a ayudar en las tareas de casa, te manda tu mujer, eres un mandilón y empiezan todo y entonces el hombre por defender su masculinidad comienza también a reaccionar y dice, sí, a mí no me corresponde esta tarea. Pero entonces está equivocado el rol y tenemos nosotros como parte de esta comunidad y de esta sociedad comenzar esos cambios. Creo que el romper lo que tú dijiste, esos estereotipos, es una parte fundamental en donde vamos a encontrar también que llegue ese mensaje es primero en nuestro hogar, porque tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos amigos que tienen hijos y también transmitir esa información. Las escuelas, también las escuelas son otro lugar donde se tiene que aprender a darle valor tanto a lo que pueda opinar una niña en la escuela como lo que opine un varón, no minimizarlo. Las iglesias, porque igual a veces la religión nos llega a un punto de decir, o sea, tenemos que ser sumisos, tenemos que respetar al hombre y nos dejamos abajo siempre como mujeres y realmente debemos de despertar y saber que si hay un matrimonio, hay una relación, es amor y eso es igualdad y debemos de permearlo. Yo creo que tú lo has dejado bien claro. Sin embargo, me gustaría también que los que han participado en esta charla, muy interesante, realmente creo que Javier ha puesto sobre la mesa puntos bien importantes en los cuales nos hemos reflejado, en los cuales hemos dicho, sí, esto lo hemos vivido, esto lo he visto en tal lugar, pero también quiero que abran sus micrófonos, pongan sus cámaras y puedan opinar al respecto. También saber si estamos dispuestos a entrar en este cambio que también como comunidad tenemos que tomar esa decisión.
Gracias, Gloria. Sí, bueno, creo que las personas que están aquí es porque quieren ya ese cambio, ¿no? Forman parte de ese cambio Definitivamente. y creo que es el primer paso importante para poder lograrlo. Yo espero que nuestra comunidad lo siga haciendo, puesto que aquí sí, es toda una estructura, como mencionaba al inicio, es toda una estructura que deviene desde el principio de la humanidad prácticamente. Sí, Entonces, está sumamente arraigada, pero podemos de pronto, a través de estos programas, a través de la educación, a través de la propagación, de todo un pensamiento diferente, creo que se puede lograr. De hecho, hoy en día hay estudios que indican de que este llamado sistema patriarcal se está debilitando. A ujú, medida que la mujer empieza a tomar roles dentro de la sociedad, a medida que la mujer empieza a prepararse mucho más, entonces yo creo que ahí empieza, ¿no?, a darse esa igualdad que estamos buscando, básicamente el respeto, y también el claro. respeto general, como dije anteriormente, a todo aquello que de pronto se sale del estereotipo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Ujú, Incluyendo, como decía, al machismo agresivo sobre la comunidad homosexual, sobre todo lo que no sea visto como masculino o femenino incluso. Entonces, ujú. tenemos aquí un rol preponderante, una responsabilidad muy grande con la comunidad y Sí. necesitamos ser el modelo para ella. Perfecto, así es. Y yo creería también que ese punto que tú tocaste, todo se basa también en el respeto, porque si nosotros mantenemos ese respeto, no es necesario a veces que opinemos sobre algo que no nos parece, pero simplemente manteniendo el respeto a un ser humano. Todos somos seres humanos y todos necesitamos estar en esas igualdad de condiciones y eso es tan importante. Y la parte esta de como comunidad, estamos haciendo también como organización un trabajo para llevar ese sentimiento de cambio. Hoy en día es bien común ver cómo hay hombres que sí ya andan con sus hijos, hombres que se quedan en casa porque toman la decisión con su pareja de quedarse en casa y no solo por eso se va a minimizar el rol de que va a cuidar sus hijos o va a hacer sus tareas. Yo creo que ahí hay avances o los hombres que se involucran en las tareas también de casa, de ayudar en el estudio de los hijos, porque yo recuerdo que antes era la mujer la obligada a la comida, a las cosas de la casa, y desde pequeña era un parámetro que yo iba viendo porque lo vi con mis abuelos, que mi abuela servía a mi abuelo, a mis tíos, y luego mi mamá servía a mi papá, y entonces yo ya estaba en la línea de que yo era la que ayudaba a mamá a servir a mis hermanos, a servir a mi papá. Entonces, cuando vienes y creces, dices, yo tengo que servir. Pero cuando ya vemos que nosotros podemos, ahora en día, como tú dices, tenemos acceso a tanta información, podemos prepararnos a nivel profesional o podemos ser emprendedores o podemos ser líderes comunitarios, que podemos llevar una voz que antes era más difícil hacerla sonar, pero hoy sí tenemos esa posibilidad y creo que en la medida que nos respondamos nosotros a esa pregunta, ¿estoy haciendo algo yo por ese cambio? Vamos a escuchar realmente o vamos a ver esos cambios porque la conciencia nos va a decir si nosotros estamos rechazando o abonando el seguir en ese ciclo porque tenemos niñas y queremos verlas de una manera diferente y queremos que también el día de mañana ellas eduquen con este tipo de cambios. Yo creo que acá también tenemos a Adriana. Adriana, ella pues dirige nuestro programa Primero Nuestros Niños. Ella tiene mucha cercanía con padres de familia. Y sí me gustaría, Adriana, tú tal vez en tus sesiones, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo lo abordas? ¿Y qué tipo de respuestas hay de parte de los padres? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias, Gloria. Pues en nuestras clases desafortunadamente no tenemos tanta participación por parte de los hombres y es una lástima porque, como dijo Javier, ¿no? La mujer quiere arreglar el ambiente familiar y muchas de las veces, pues el hombre por ser proveedor, el hombre por ser el que solamente cumple esa función, como que se termina olvidando un poquito de los otros aspectos que hacen tu ambiente familiar más saludable. Sin embargo, los papás que han estado participando
demuestran las mismas preocupaciones y son aquellos de, yo creo que uno entre 10 papás los que participan y los que en conjunto con sus esposas mejoran esa comunicación, mejoran esos valores, esos ejemplos en los niños que no dan paso a esas diferencias, a ese machismo, a esos abusos, y son los que poco a poquito están haciendo un cambio. Me gustaría ver un poquito más de participación de ellos, pero ahorita pues no la tenemos. Y es triste la verdad, pero hacemos lo que podemos y todas las personas pues son bienvenidas y ojalá escucháramos un poquito más de parte de los dos para hacer ese ambiente familiar más seguro para nuestros hijos, ya que se va a reflejar en este presente y en un futuro. Definitivamente, yo sí creo también, en cuanto al hablar, creo que a las mujeres se nos da como un poquito más fácil, porque lo ves en las reuniones escolares. Yo me recuerdo cuando íbamos a la escuela, que mi hija tenía reuniones, iba la mujer y iba el esposo o la pareja, y habían secciones de preguntas que podía hacer uno, y éramos las mujeres las que siempre tomábamos ese rol y el hombre estaba simplemente acompañando. Pero ahí es donde él dice, a ella le corresponde hacer las preguntas porque ella es la que está encargada de la atención del niño o de la niña. Entonces, ahí también está esa desventaja. Y por eso yo decía, las escuelas también son importantes, el involucramiento de lo que es el papá en todo, porque es una familia, porque es un núcleo donde ambos deben incidir en lo que es la formación de ese niño para que el día de mañana pues gocen realmente de un hijo o de una hija que conoce los respetos, que conoce las diferencias de lo que le corresponde a alguien, no solo por el que sea una mujer o un hombre, sino que simplemente por hacer más fortalecida esa relación familiar. Aquí Margarita nos compartía en el chat y dice buenos días, todas las bendiciones. El machismo afecta mucho el núcleo familiar y la vida personal de cada miembro de la familia. Yo viví ese patrón negativo en el machismo y es muy difícil. Definitivamente, creo que todos lo vivimos. Era el que nosotros como niñas en ese momento y en nuestra etapa de formación siempre teníamos que ver al hombre como la figura a la que teníamos que atender y que si no lo hacíamos, pues éramos castigados o era una falta de respeto, pero yo creo que eso sí ha cambiado ya. Angie, adelante. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Hola, Angie. Sí, yo quería comentar algo acerca del tema que están tocando y es muy importante. Tiene que ver mucho de las generaciones atrás que uno viene criado sobre nuestros padres. Mis padres fueron criados por sus padres, obviamente, pero yo pongo aquí un hincapié, ya que mi mamá fue criada a la antigua, como dicen, uno tiene que atender al hombre, el hombre trabaja, es el que sustenta la casa, la mujer se queda en casa, atiende a los niños, limpia la casa, todo eso. El tema es que cuando mi mamá vivió todo ese proceso, a ella no le gustaba. Ella tenía siempre esa rebeldía que decía, no, a mí no me gusta, pero lo tenía que hacer porque mi abuelita le decía. Entonces, ellas al tenernos a nosotros, ella nos dijo a nosotros, porque ella tuvo una conversación con nosotros, yo no quiero que hagan algo que ustedes no quieren hacer. Para aquel entonces emigramos en Argentina y obviamente la cultura de allá es más liberal, parte que apoyó a nosotros a a marcar esa diferencia que vendría a ser. Entonces, mi mamá nos dio un buen consejo. Ok, en nuestro país tenemos que hacer así. En este país es diferente. Acá se hace respetar los valores de las mujeres, la voz de la mujer, y ustedes tienen esa opción de tomarlo. Entonces, si ustedes trabajan y consiguen una pareja, esa pareja tiene que hacer los mismos oficios que ustedes. Si trabajan los dos trabajar, los dos llegar a cocinar, no que
continuar con lo que sería ese machismo, porque es un machismo que de pronto nosotros lo vamos obteniendo y lo tomamos algo normal porque nuestros padres nos enseñan. Claro, así es. Siento que es marcar la diferencia, y la otra parte es que los padres, si queremos un cambio desde nosotros mismos, realizar este tipo de talleres, tomar de padres, para poder involucrarnos con nuestros hijos. Porque a veces yo como madre tengo 2 niñas y a veces nuestro tiempo es muy limitado. Queremos a veces llegar y descansar, pero tenemos que darnos cuenta que son nuestras personitas pequeñas que vienen atrás que necesitan nuestro tiempo, nuestra atención, escuchar lo que es lo que pasa, cómo les fue en la escuela, cómo se portó la profesora con ustedes, tuvieron algún roce con algún niño, a veces no sabemos que tienen bullying, atrás viene, entonces involucrarnos en las escuelas, con los profesores, saber cómo se encuentran los niños, saber cómo van desarrollándose los niños, si están muy tímidos, qué es lo que pasa ahí. Hay que investigar. Todo eso, la verdad, va a ayudar mucho para nuevos niños a futuro vengan bien más reforzados, con una autoestima mucho mejor, y eso ayude a una nueva generación, que es lo que nosotros queremos. Queremos algo nuevo, un país nuevo, con nuevas mentalidades, pero ¿qué hacemos nosotros como padres para crear eso nuevo futuro? Entonces, la educación es muy importante para poder ayudar a nuestros niños. Así que muchísimas gracias, me encantó el taller el día de hoy, me dejó mucha enseñanza, yo siempre voy aprendiendo y agradezco mucho a Latina Center que traiga estos tipos de talleres porque nos ayuda a seguir creciendo como padres. Muchísimas gracias. Claro que sí, y a ti también. Gracias, Angie, por participar, por estar pendiente siempre de lo que son nuestros talleres y todo lo que nosotros queremos. Pero definitivamente nosotros no somos quienes vamos a hacer el cambio llevándole los temas. Son ustedes quienes deben de absorber toda esa información y deben de transmitirla. O sea, tenemos que ser entes multiplicadores de todo lo que hoy Javier nos compartió. Y acá Erika nos dice también en el chat, dice, vemos en nuestra sociedad y cultura que cuesta cambiar patrones que han estado muy marcados durante todos los tiempos, pero es un cambio de concientización que se tiene que hacer poco a poco y en constancia. Definitivamente, así es como ir llevando granito a granito, pero lo vamos a lograr si estamos conscientes de la importancia de este tema. Y este es solamente uno de los temas que nosotros vamos a estar llevándoles a ustedes en este tiempo. La próxima semana vamos a tener también otro taller donde va a haber mucha más información para que ustedes como comunidad la reciban, inviten, compartan y sepan también que nosotros tenemos muchísimos programas de ayuda para ustedes como comunidad. Solo tienen que comunicarse a nuestro teléfono o escribirnos a través de nuestras redes sociales. Javier, si no hay más, pues podríamos llegar hasta aquí. Y pues creo que cada uno de los que ha participado ha tenido un punto muy favorable para este tema. Sí, no, más que nada agradecer nuevamente la invitación a Yolanda, a Latina Center. Gracias a los comentarios que se han vertido de parte de Angie, Erika, las personas que están aquí De participando Margarita. con su presencia, Margarita. Gracias a todas, y yo creo que de eso se trata, ¿no? De echar a rodar la bolita de nieve y que esto crezca, ¿no? Que esto no quede aquí solamente. Pero una vez más, el énfasis a empezar a retar todos estos estereotipos, y qué mejor que a través de la educación y comunicación de este tipo de talleres. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y ahí también Adriana compartió en el chat las próximas clases de padres, pueden comunicarse con ella y está el teléfono. Y también el próximo taller que será el 15 de junio se llama Método Natural de Prevención de Enfermedades Más Comunes. Así es que la cita continúa abierta para que ustedes se unan y para que inviten a más miembros de la comunidad. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Y si ya están próximos a almorzar, que tengan un feliz provecho. Gracias. Gracias. Luego que estén bien. Gracias.
Gracias. Nos vemos en el próximo Facebook. Así es como lo terminamos hoy día. Feliz día.